El capítulo 1, versículo 8 hasta el 15 que hemos leído tiene como título, lo hemos titulado, El perfil de un verdadero siervo de Cristo. El perfil de un verdadero siervo de Cristo. Ya en los versículos 1 hasta el versículo 7 se presenta aquí un saludo a los destinatarios de esta carta que se encontraban en Roma. Y Pablo, que es el escritor de esta carta, presenta en los versículos 1 al 7, ha presentado sus credenciales apostólicas. Y él les ha dicho a estos hermanos que están en Roma que él es un mensajero del Evangelio, que él es un predicador del Evangelio de Dios. Y en los versículos 1 al 7 les ha mencionado en qué consiste su mensaje, en qué consiste su predicación. Consiste en predicar acerca de Cristo, acerca de la persona de Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y ese es el mensaje que él proclama. Pero también les ha dicho en los versículos 1 al 7 cuáles son esos resultados del mensaje del Evangelio. Hay resultados salvíficos a la hora de poder comprender y escuchar el mensaje de Dios. Pero en los versículos 8 al 15 que ya hemos leído, el apóstol Pablo pasa a presentarse de una forma muy personal. Y ahora les menciona a estos cristianos que están en Roma, él les menciona que él tiene un profundo interés por ellos, para que muchos de estos cristianos que no lo conocen, porque estos cristianos nunca habían visto al apóstol Pablo. Pablo nunca había ido a Roma, de tal manera que no se conocían mutuamente. Pero al escribirles esta carta, él quiere que ellos sepan cuánto él anhela conocerlos, cuánto él anhela ir donde ellos, visitarlos. Pero él les menciona que él tiene un anhelo por conocerlos, no los conoce, ha oído de ellos y no ha podido visitarlos, ha tenido muchas dificultades para encontrarse con ellos. Y cuando él les menciona todo esto, hermanos, lo que él está mostrando son las características de un verdadero siervo de Cristo. Características de un verdadero siervo de Cristo. De tal manera entonces que en este pasaje de Romanos 1, 8 al 15, Dios nos enseña 4 características de un verdadero siervo del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Las pongamos en práctica, para que estas características usted y yo también las pongamos en práctica. ¿Y cuáles son estas características? La primera característica de un verdadero siervo del Evangelio es que agradece a Dios por sus hermanos en Cristo. Un verdadero siervo de Dios agradece a Dios por sus hermanos en Cristo. Y la segunda característica que nos presenta este pasaje de un verdadero siervo de Cristo es que él ora por sus hermanos en Cristo. No solo agradece por ellos, no solo está agradecido, sino que él ora por ellos, intercede por ellos. Y eso lo muestra en los versículos 9 hasta el versículo 10. Pero la tercera característica es que un verdadero siervo de Cristo desea edificar a sus hermanos en Cristo. Los desea edificar espiritualmente, como lo muestran los versículos 11 al 12. Y la cuarta característica de un verdadero siervo de Cristo es que mantiene un compromiso con sus hermanos en Cristo, versículos 13 al 15. Ahora vamos a ver cada una de estas características para que usted y yo también las pongamos en práctica. Y entonces consideremos la primera característica de un verdadero siervo del Evangelio de Cristo. Y hemos dicho que esa primera característica es: agradece a Dios por sus hermanos en Cristo. Agradece a Dios por sus hermanos en Cristo. Versículo 8. Entonces nos dice así, primeramente, ¿qué dice Pablo acá? Versículo 8. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Acá vamos a ver en este versículo 8 que él agradece
a Dios y lo hace dos cosas en este agradecimiento. Primeramente, agradece por la vida de ellos. Un verdadero siervo de Cristo, del Evangelio de Cristo, agradece por la vida de sus hermanos. Y encontramos acá que la primera palabra con la que se introduce el versículo 8 es que dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Y esa palabra, primeramente, lo que nos da a entender aquí es que Él dice: antes de todo, antes de cualquier cosa, agradezco a Dios. Por encima de todo lo demás, agradezco a Dios. Aquí el apóstol Pablo está resaltando, hermanos, lo importante de ser agradecidos con Dios. De una forma continua, pero de una forma constante, y es un agradecimiento no por cosas que hemos recibido, por cosas que tenemos, por cosas que se tienen, sino por la vida de otras personas. Agradecer a Dios por la vida de las personas que Él está agregando a su cuerpo, que Dios está salvando. Y entonces dice: agradezco, y dice: agradezco a mi Dios. Cuando dice a mi Dios, está expresando aquí que Él tiene una relación tan profunda, una relación tan estrecha con Dios, que lo lleva a agradecer por sus hermanos. Y Él dice: lo agradezco a Dios o a mi Dios por medio de Jesucristo. Él está elevando una oración a Dios por medio de la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿por qué por medio de Cristo? Agradece Pablo. Porque es por medio de Cristo que nosotros podemos acercarnos también al Padre Celestial. Es por medio de Cristo que Dios escucha mis ruegos. Es por medio de Cristo que Dios escucha mis oraciones, pero también escucha sus oraciones. De tal manera que el medio o el acceso al Padre lo tenemos por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él escucha nuestras oraciones, así como escuchaba las del apóstol Pablo. También Dios escucha las nuestras cuando nos acercamos por medio de Cristo. Pero aquí en el versículo 8, Pablo reconoce entonces que es Dios y nadie más el autor de la obra de salvación en estos hermanos, quienes está agradeciéndole. Y Él es interesante, porque usted puede ver en este versículo 8 que el apóstol Pablo no está agradeciendo de una forma selectiva. No está diciendo oro por fulano, oro por fulana. Él dice en el versículo 8, Él dice: gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Con respecto a quién? A alguno de ustedes. No, ¿cómo dice el texto? Todos, por todos vosotros, con respecto a todos vosotros. Él está orando por todos aquellos creyentes que Dios está trayendo a la fe, que Dios está salvando, que Dios está agregando al cuerpo de Cristo. Él agradece por todos ellos, pero vamos a ver ahora que no solamente agradece por la vida de estos creyentes. En el mismo versículo, agradece por la fe notable de ellos, la fe notable de ellos. Entonces, un verdadero siervo del Evangelio de Cristo agradece a Dios por sus hermanos en Cristo. Hemos visto que agradece por la vida de ellos y ahora vamos a ver que agradece por la fe notable de sus hermanos en Cristo, por la fe de ellos, porque dice, versículo 8 nuevamente, ¿qué dice? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, y esta es la razón de que vuestra fe se divulga. ¿Por dónde? ¿Por dónde se divulgaba y se oía acerca de la fe de estos cristianos de Roma? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces tenemos aquí que es la causa o el motivo de la gratitud del apóstol Pablo, es que la fe de estos creyentes en Cristo era una fe escondida, una fe que nadie conocía. ¿O cómo era? Por lo que vemos, era una fe evidente, era una fe muy notable, ampliamente conocida. Estos cristianos mostraban una fe y mostraban un testimonio maravilloso que se divulgaba por todos lados. Estos cristianos mostraban una fe que todos podían percibir, todos podían ver. Dice que se divulga, el versículo 8, por todo el mundo.
Y por todo el mundo aquí, hermanos, es lo que se le conoce como una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Bueno, una exageración. Lo que se usa es una exageración que da a entender que los lugares, todos los lugares por donde Pablo iba y predicaba el Evangelio de Cristo, se encontraba que se mencionaba a los cristianos en Roma. Donde Pablo predicaba y llegaba, escuchaba de la fe que tenían los cristianos que se encontraban en Roma. La fe de ellos era una fe muy perseverante, era una fe visible, era una fe no escondida, no como muchos cristianos hoy en día que les da pena decir que son cristianos, que les da vergüenza decir que van a una iglesia. Muchos esconden su fe, muchos esconden su cristianismo. No era el caso de los cristianos en Roma. Por donde Pablo llegaba y predicaba el Evangelio, ¿con qué se encontraba? Que hasta ahí había llegado el testimonio de estos cristianos en Roma. Y esto, hermanos, de tener una fe visible, de tener una fe evidente, debe ser la característica de todo creyente, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo vive usted su fe? ¿A escondidas? ¿Nadie sabe? ¿Usted no habla de Cristo a nadie porque le da vergüenza que se vayan a burlar, que lo vayan a criticar? No era el caso de los cristianos en Roma. Ellos hablaban de su fe y evidenciaban su fe. Y de esa misma manera lo tenemos con los cristianos en Tesalónica. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 9, observen su Biblia lo que dice de estos cristianos en Tesalónica. Eran otros cristianos en otro lugar. Y le dice Pablo también escribiéndoles a ellos: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos, o sea, las personas, cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo era la fe de los tesalonicenses? Una fe evidente, una fe visible, una fe que no les traía vergüenza, sino una fe que todos podían ver y se divulgaba de cómo ellos habían recibido la palabra de Dios, cómo se habían convertido. Estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, lo mismo está sucediendo con los cristianos en Roma. Los cristianos en Roma no tenían un cristianismo a escondidas. Ellos no escondían su fe en Cristo. Su fe era evidente, su fe era muy notable. Y se comentaba, como el apóstol Pablo ha dicho, se comentaba cómo Dios había cambiado sus corazones por medio del mensaje de salvación en Cristo. Pablo nunca había visto a estos cristianos, pero sí oía lo bueno que se decía de ellos. Y por eso él daba gracias a Dios. Él estaba agradeciendo a Dios por estos cristianos de Roma. Nunca los había visto, nunca los había conocido, pero donde iba y predicaba el Evangelio se mencionaba de ellos. Así que entonces, todo verdadero siervo de Cristo, todo creyente, sea varón o mujer, debe dar gracias a Dios por la vida de otros creyentes, ¿o no? Claro que sí. Debemos dar gracias a Dios por la vida de otros hermanos en la fe, por la obra que Dios está haciendo, por la obra que Dios ha hecho en sus corazones de cambiar sus vidas, hermanos. Pero debemos dar gracias por aquellos cristianos que están teniendo un impacto fuerte en su familia, que están teniendo un impacto fuerte por su vida cambiada, por su vida transformada entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo, ahí en las aulas de estudio, donde esté. Si está teniendo un impacto allí y su fe es tan notable que todos lo pueden ver, oremos por estos hermanos, que Dios los siga usando poderosamente en esos lugares. Demos gracias a Dios por la vida de ellos, porque
hermanos, venir a Cristo hay frutos. Venir a Cristo, tener a Cristo, hay evidencias. No es lo mismo decir yo tengo a Cristo en mi vida y vivo en el pecado, vivo en la maldad, vivo en cosas inapropiadas, en cosas incorrectas. El verdadero creyente muestra su cambio a través de su testimonio, y lo puede percibir la iglesia, y lo puede percibir el desconocido, lo puede percibir toda persona. Esta persona, algo le ha sucedido, no es la misma. Claro, no es la misma. Cristo ha venido a su vida, Cristo ha venido a su corazón. Pero yo le hago una pregunta a usted esta mañana, a usted, hermana y hermano que está aquí. ¿Qué tan evidente es su fe? ¿Qué tan evidente es su fe? ¿Qué tan notable es su cristianismo? ¿Qué tal es su testimonio de vida? ¿Cómo está? ¿Se habla también de usted? ¿Despierta usted acciones de gracias a Dios porque su vida ha sido transformada por Cristo? ¿Qué tan evidente es su fe? ¿Qué tanto glorifica su vida a Dios? Porque si no, yo le animo entonces esta mañana, que si Cristo está en su vida, entonces empiece a dar un buen testimonio de su vida cristiana, para que cualquiera que observe su vida, su conducta, su palabra, su accionar, dé gloria a Dios y exalte a Dios por su vida. Entonces, hermanos, hemos visto aquí la primera característica entonces. La primera característica de un verdadero siervo del Evangelio es que agradece a Dios por sus hermanos en Cristo. Agradece por la vida de ellos y agradece por la fe notable de ellos. Así que necesitamos vivir una fe evidente cada día. La segunda característica de un verdadero siervo del Evangelio de Cristo es que ora a Dios por sus hermanos en Cristo. Primero, agradece. Hay una fe notable, le agradece a Dios por eso. Pero un verdadero siervo del Evangelio ora a Dios por sus hermanos en Cristo. Ora a Dios por sus hermanos en Cristo. Versículo 9 al 10 nos dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros. ¿Cuándo? Siempre en mis oraciones. Aquí el apóstol Pablo entonces en el versículo 9 pone de testigo a Dios. Pone de testigo a Dios, hermanos, que Él está diciendo la verdad. Él sabe que no debe usar el nombre de Dios en vano. Muchas personas dicen y usan a Dios en vano para mentir. Pero el apóstol Pablo dice: Dios me es testigo. Y pone a Dios y lo trae a Dios para que Dios pueda verificar sus palabras. Para hacer eso, hermanos, hay que estar diciendo la verdad. Y hay que tener cuidado de andar usando el nombre de Dios para mentir. Castigo, disciplina puede venir a su vida. Pero el apóstol Pablo, como está hablando la verdad, dice: Dios me es testigo de lo que estoy diciendo. Su testigo principal es Dios. ¿Acerca de qué? Que el amor que Él tiene y el interés sincero que tiene por estos cristianos, aunque repito, no los conoce, nunca los ha visto. Alguien podría decir: ¿cómo va a tener un interés por alguien que no ha visto, por alguien que no conoce? ¿Cómo lo va a amar? Pero Él dice: Dios me es testigo que lo que estoy diciendo es verdad. Él dice: Dios es mi testigo. Y luego dice en el versículo 9, a quien sirvo en mi espíritu. Es decir, a quien adoro y sirvo con todo el corazón. Y luego dice: a este Dios a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo. Acá entonces encontramos que el principal servicio y la principal adoración que Él ofrece a Dios acá es predicar el evangelio. Y pone esto como algo que es parte de su servicio, pero de su adoración a Dios. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, que predicar el evangelio, hablar del evangelio, es servir a Dios y es adorar también a Dios.
Y Él pone estos elementos tan importantes para mostrar su compromiso con Dios, pero también un compromiso con sus hermanos en la fe. Y Él dice en el versículo 9, de que sin cesar, la siguiente parte dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esta expresión aquí del versículo 9, la parte final, se conecta con la parte del inicio del versículo 9. De tal manera que podemos leer el versículo 9 de la siguiente manera. Lo podemos leer así. Podemos decir, porque Dios me es testigo, y la parte final, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Lo que nos muestra aquí que Pablo siempre entonces daba gracias, siempre estaba intercediendo por estos cristianos en Roma. Estaba rogando por ellos, suplicando por ellos. Y el versículo 10, veremos ahora que el verdadero, esta segunda característica de un verdadero siervo del Evangelio es que ruega por la comunión con sus hermanos. Observen 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, que un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo entonces en el versículo 10 nos menciona aquí, hermanos, nos da a entender aquí que él no hacía nada que estuviera fuera de la voluntad de Dios. Aún, hermanos, aún ir a visitar, eso es lo que se nos menciona aquí, ni aún hacer alguna visita en algún lugar, en alguna región. Él no hacía algo si no estaba dentro del plan de Dios. Él se mantenía dentro de la voluntad de Dios. Y para todo y para las cosas tan elementales buscaba también en oración conocer la voluntad de Dios para cumplirla. Y aquí vemos en el versículo 10 que el apóstol Pablo estaba confiando siempre en la providencia de Dios, siempre confiando en la soberanía de Dios. Y no hacía nada que no fuera la voluntad del Señor. Alguien dice, aún visitar. Bueno, es lo que está diciendo el texto. ¿O no? Sí, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Rogando, versículo 10, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ¿qué? Un próspero viaje para ir a vosotros. Alguien dice, bueno, y es que visitar a alguien hay que orar. Bueno, él dice, yo estoy orando. Yo estoy pidiendo a Dios que me guíe si es el momento de hacerlo o no hacerlo. Entonces nos dice en el versículo 10, rogando, que está aquí, él está orando por la voluntad de Dios y él quiere versículo 10, en la parte final, él está orando por la voluntad de Dios, tener un viaje próspero para ir a ellos, para visitarlos. Vemos entonces que el profundo deseo del apóstol Pablo era este. Y está mostrando, estoy orando, quiero que sepan que estoy pidiendo a Dios, que me diga cuándo, el momento que yo debo ir y visitarles y estar con ustedes. Él está rogando y está pidiendo que esa petición fuera contestada, que Dios les conceda el momento para poder ir y verlos. Y por lo que vemos en el versículo que hemos leído, en el versículo 10, no se le había dado la posibilidad de viajar y conocer a estos hermanos. Pero él confía que por la intervención de Dios, Dios le concederá el momento de poder viajar y poder conocerlos y poder verlos y poder abrazarlos, porque se escucha tantas cosas buenas de ellos que Pablo quiere ir y conocerlos en persona. Y él dice, oro que Dios me conceda un próspero viaje, es decir, un viaje placentero, un viaje feliz para estar con ustedes. Entonces, hermanos, vemos acá en los versículos 9 y versículo 10, tenemos que es una buena práctica orar por los hermanos, ¿sí o no? Hermanos, ¿sí? ¿Por cuántos ora usted? ¿Por cuántos hermanos oró esta semana? Es una buena práctica orar por los hermanos en la fe. Es una buena práctica anhelar, compartir con los hermanos en la fe, porque nos une algo. Nos une Cristo. Nos une nuestra salvación, nos une nuestra confianza en la palabra de Dios, nos une
Dios. Así que en su tiempo de oración, en su tiempo de devocional que usted tenga cada día, cada mañana, ore siempre por los hermanos, pida siempre por los hermanos, ruegue por los hermanos, ya sea porque estén en una situación adversa, difícil, o por cualquier situación. Oremos unos por otros. Y como el apóstol Pablo oraba por ellos y anhelaba tener contacto y comunión con ellos, anhelemos de la misma manera nosotros tener comunión unos con otros, reunirnos para estar y compartir unos con otros, porque nuestra fe en Dios nos une. Podemos de la misma manera que el apóstol Pablo anhelar visitarnos unos a otros. Normalmente se espera que el pastor pues haga todas estas cosas, ¿verdad? Que ore por todos nosotros, que el pastor nos visite a todos nosotros, pero es una responsabilidad de todos, orar unos por otros, visitarnos unos a otros, tener comunión unos con otros, compartir unos con otros. Necesitamos nosotros anhelar estas cosas que son producto de una común fe o de una fe común. Pero consideremos la tercera característica de un verdadero siervo del Evangelio. Y es que la tercera característica nos habla de que un verdadero siervo del Evangelio desea edificar a sus hermanos. Primero, agradece por ellos. Segundo, ora por ellos. Tercero, desea edificar a sus hermanos en Cristo. Observe lo que nos dice versículos 11 y el versículo 12 de Romanos capítulo 1. Vamos a ver acá que primeramente un verdadero siervo del Evangelio de Cristo desea fortalecer la fe de sus hermanos. Versículo 11 nos dice: porque deseo veros. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí en el versículo 11, la razón de este fuerte deseo del apóstol Pablo de querer verlos era, dice el versículo 11, ¿para qué? Para comunicarles algún don espiritual. Esto aquí no significa que él iba a llegar y que cuando llegara iba a empezar a repartir dones del Espíritu. Que si alguien quería el de profecía, él se lo iba a dar. Que si alguien quería el de predicar o el de proclamar el Evangelio, él se lo iba a dar. Que si alguien quería el de interpretar lenguas, entonces él se lo iba a dar. No se refiere a eso. No significa eso. Porque sabemos que los dones los reparte el Espíritu Santo a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que significa que quiere comunicarles algún don espiritual? Pablo lo que quería decir es que deseaba llegar y poner en práctica sus dones espirituales. ¿Qué quería hacer Pablo? Llegar a la iglesia, llegar a la comunidad de los romanos, estar con los hermanos, conocerlos porque no los conocía. ¿Y qué quería hacer? Poner en práctica sus dones espirituales entre ellos, para la edificación espiritual de ellos. Él anhelaba verlos y que su vida y su ministerio fuera de mucha bendición entre ellos. A eso se refiere. Por eso el versículo 11 sigue diciendo, a fin de que seáis confirmados. Esta expresión denota un objetivo que él tenía, y era servir a sus hermanos con sus dones espirituales. La palabra confirmado significa fortalecer a otro. Pablo quería que Dios usara su vida, que Dios usara su ministerio, que Dios usara sus dones espirituales para fortalecer la vida de estos creyentes. Eso es lo que él quería. Esto que Pablo está mostrando, hermanos, acá en el versículo 11, esa debe ser la actitud correcta de todo buen siervo del Evangelio, de todo aquel que ha sido salvado por el Evangelio, de todo aquel que predica el Evangelio. ¿Cuál es la actitud correcta en el versículo 11? Ser de bendición. Ser de bendición.
a los hermanos de la iglesia. Servir a nuestros hermanos en la iglesia con nuestros dones espirituales. Así que, hermanos, todos necesitamos ser ayudados a crecer a la semejanza de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Ese debe ser nuestro anhelo. ¿El qué? Que Dios use mi vida, que Dios use su vida y su servicio cristiano dentro de la comunidad de creyentes para ser de ayuda a otros en su edificación y en su crecimiento espiritual. ¿Es ese su anhelo? Ser de bendición, edificar a otros hermanos, ayudarlos en su fe, animarlos a caminar en la fe. ¿Es ese su anhelo? ¿O es usted un cristiano solitario, como el llanero solitario? No se relaciona con nadie, no se lleva con nadie, no se junta con nadie, no sirve a nadie. El verdadero siervo del Evangelio anhela poder ser de bendición y de edificación a sus hermanos en la fe. Y ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado a todos los dones, nos ha dado a todos un don espiritual, para que nosotros seamos de provecho. ¿De qué, hermanos? De provecho a la iglesia, a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado dones para que ayudemos a otros en su edificación y en su crecimiento espiritual. ¿Sabe usted que cuando usted pone en práctica sus dones, sus capacidades, es de bendición para mí? Y es de bendición para el resto. Que cuando otros ponen sus dones al servicio, son de edificación para su vida. Que Dios usa a otros creyentes para su crecimiento y edificación espiritual. Pero ¿qué sucede cuando usted no pone en práctica sus dones? ¿Qué sucede? La iglesia no crece como debería crecer. Usted misma y usted mismo no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas de un gran número son los únicos que están poniendo al servicio del Señor y al servicio suyo sus dones, mientras usted solo está engordando espiritualmente y no está aportando para el resto del cuerpo. Entonces Dios nos ha dado los dones para que nos sirvamos unos a otros y para que sirvamos en el crecimiento espiritual de la iglesia, como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 12. El apóstol Pablo, hablando acerca de los dones, le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente, y es para nosotros hoy también lo que él ha dicho aquí. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para que te los guardes, para que te los quedes, para que los escondas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Para qué Dios le ha dado a usted un don? Usted tiene por lo menos un don espiritual, uno por lo menos. ¿Para qué Dios se lo dio? ¿Para qué? Algunos no le han quitado ni el chongo, no lo han ni estrenado. Dios le ha dado a usted por lo menos un don para que sirva dentro del cuerpo de Cristo, para que edifique a su hermano, para que edifique a su hermana, y para que su hermana o su hermano le edifique a usted, para que todos nos edifiquemos unos a otros y estemos creciendo a la imagen y a la estatura de Cristo. Así es que, hermanos, a trabajar se ha dicho. Desempolve su don espiritual, póngalo a funcionar, acéitelo y póngalo al servicio de Dios. Sirva a sus hermanos, porque un día el que le entregó ese don va a pedirle cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Dónde están las ganancias de esto que te entregué? ¿Qué cuentas le va a dar? Así que yo le animo esta mañana: desempolve su don espiritual, póngalo al servicio del Señor, al servir dentro de la comunidad de creyentes. Y en 1 de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10 al 11, dice ahí que si nos servimos unos a otros, poniendo en práctica nuestros dones,
glorificamos a Dios. Mire, hermano, al no ponerlo en práctica, no está sirviendo de utilidad al cuerpo de Cristo. Y tampoco usted está glorificando a Dios. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué? Escóndalo, guárdelo. No, dice, ministrelo, o sea, sirva con él. Ministrelo, póngalo al servicio de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Poner en práctica el don que Dios nos ha dado es ser un buen administrador. Y al que no lo pone en práctica es un mal administrador de lo que Dios le ha dado, y va a dar cuentas por ello también. Pero el versículo 11: si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el apóstol Pablo, cuando quería ir a la iglesia de Roma y poner en práctica sus dones, y que su vida y su ministerio fuera de edificación a los hermanos, estaba en obediencia a Dios, y estaba glorificando a Dios, y estaba siendo de bendición al cuerpo. Así que cuando usted no sirve y no quiere, ni a empujones, ni con regañadas, ni con nada, usted está en rebelión contra Dios. Así que a desempolvar sus dones espirituales y a servir al cuerpo de Cristo y a glorificar a Dios con su servicio al poner en práctica sus dones. Pero el versículo 12 ahora de Romanos capítulo 1, versículo 12, nos va a mostrar que también un verdadero siervo del Evangelio desea la edificación mutua con sus hermanos. Edificación mutua. Versículo 12. Esto es, y hace una aclaración acá, esto es para ser mutuamente, ¿qué? Confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando dice acá ser mutuamente confortados, es la idea de consolarnos mutuamente, animarnos mutuamente. Pablo, hermanos, quería visitar y servir con sus dones espirituales a estos hermanos, como ya lo dijo el versículo 11 que acabamos de ver. Quería servir con sus dones, edificarlos espiritualmente. Pero en el versículo 12, ¿qué esperaba Pablo? ¿Qué esperaba Pablo? Versículo 12, ¿qué esperaba él? Él también quería recibir de ellos bendición y edificación espiritual a través de los dones que Dios les había dado a ellos. Eso es lo que él esperaba. Y ellos, hermanos, tanto Pablo como estos cristianos en Roma, podían ser de bendición unos a otros, porque el versículo 11 dice: ser confortados mutuamente por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo y estos cristianos tenían algo en común. ¿Qué tenían? La misma fe. La misma fe en Cristo. Y eso los facultaba para ser de bendición unos a otros. Pablo de bendición a ellos y ellos de bendición al apóstol Pablo. Lo que vemos en el versículo 12 entonces es que en el corazón del apóstol Pablo no existía el orgullo. ¿Qué no existía? El orgullo espiritual no estaba en su corazón. Tampoco tenía arrogancia intelectual. Él estaba dispuesto a recibir ayuda. Él estaba dispuesto a recibir edificación, bendición espiritual de estos hermanos, ya fueran adultos, ya fueran jóvenes, ya fueran maduros en la fe o no. Él no menospreciaba a nadie. Y esa es la verdadera característica de un siervo de Cristo. ¿Cuál? ¿Cuál es la característica? La humildad. 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 Alguien que es humilde no menosprecia a sus hermanos, no los ve de menos, pensando que no le pueden aportar nada a su vida espiritual. Hoy en día sabemos que hay muchos que se creen muy gran cosa.
Hay muchos hoy en día que se creen muy importantes, muy capaces, muy inteligentes, muy dotados en todas las cosas, que menosprecian a los hermanitos de la iglesia. Pastores arrogantes, prepotentes, que creen que nadie en la iglesia puede darles nada para su vida espiritual, que ellos son la gran cosa y que ellos sí son los que tienen que edificar. ¡Qué arrogancia! ¡Qué soberbia! Hermanos, no es así, no es lo que la Escritura nos enseña. Hay personas en la iglesia, tanto pastores como líderes o creyentes de muchos años, que creen que no necesitan de nadie en la iglesia, no necesitan consejo de nadie, no necesitan la orientación de nadie, porque ellos son muy capaces. A diferencia del apóstol Pablo, que en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, él nos dice que él no se consideraba perfecto, que él no creía que había llegado todavía a la meta, que él no consideraba ser todavía a la imagen y semejanza de Cristo. Pero hay muchos arrogantes y muchos prepotentes que se llaman pastores o líderes, creen que son ellos la fuente de la edificación de la iglesia. Están errados. Aléjese de esa gente, porque no es lo que la Escritura dice. Los creyentes, sin importar la posición, escuche esta mañana, cualquier creyente, sin importar la posición que tenga, los años que tenga de estar en el cristianismo, ya sea que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, debe ser un cristiano humilde, debe reconocer que necesita de los demás. Yo necesito de ustedes, hermanos, y ustedes necesitan de mí, y ustedes necesitan unos de otros para su fe. Usted necesita de todos, todos nos necesitamos para crecer, para madurar espiritualmente. Y esa era la humildad del apóstol Pablo en el versículo 12 de Romanos 1:12. Dice, para que seamos, dice el versículo 12, para ser mutuamente confortados en la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Así que todos nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes para crecer, para desarrollarme en mi fe cada día. Yo los necesito y necesitan ustedes de mí, y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos ser humildes. Entonces hemos visto aquí la tercera característica de un verdadero siervo del Evangelio. La tercera característica es desea edificar a sus hermanos en la fe, desea fortalecer la fe de ellos y desea la edificación mutua con ellos. Pero la cuarta característica de un verdadero siervo del Evangelio es que mantiene un compromiso con sus hermanos en Cristo. Versículos 13 al 15, leemos el 13, que nos dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Acá vamos a ver que primeramente un verdadero siervo del Evangelio mantiene, dijimos, un compromiso con sus hermanos en Cristo. ¿De qué manera? De proclamar entre ellos a Cristo. Pablo en el versículo 13 ha expresado cuántas veces dice quiso ir donde ellos. Muchas veces quiso ir a donde estos hermanos, pero él dice: yo quiero que sepan, que lo sepan. Pero él dice: pero cosas que se escapan a mi control me lo han impedido. Y hasta el momento que está escribiendo, algo le impedía ir. Muchas veces he querido, y aún en este momento es la idea que estoy escribiendo esta carta para ustedes, hermanos en Roma, todavía hay algo que me impide poder visitarles. ¿Y cuál era la razón, hermanos, que le impedía a Pablo ir? Uno dice: bueno, si solo tenía que agarrar un barco o comprar un boleto y irse y visitarlos. Pero él dice que hay cosas que me han estorbado hasta ahora. Y parece ser, hermanos, que lo que le impedía al apóstol Pablo visitarlos, ¿saben qué era?
No, ¿verdad? No saben. Era que estaba muy ocupado en el trabajo misionero donde se encontraba. Estaba ocupado en las misiones y Dios lo tenía ocupado en otras áreas. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo. Ahí mismo en Romanos 10, 15, 18 nos dice, en adelante, 15, 18 al 22, les dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Estaba bien ocupado. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino como está escrito: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. 22. Por esta causa me he visto que impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Atareado en las misiones, pero quería visitar a los hermanos en Roma. Pero estaba tan ocupado en la obra misionera que aún no le había quedado ese tiempo para ir. Vemos entonces, hermano, que el apóstol Pablo estaba ocupadísimo en la obra misionera, y él consideraba entonces que todavía no se había llegado el tiempo para ir a visitarlos. Todavía no era la voluntad de Dios que en esos momentos él fuera a visitar a estos hermanos en Roma. Pero el anhelo estaba en su corazón y el deseo estaba allí. En su corazón había un deseo latente por conocer a estos hermanos, que donde había llegado a predicar el Evangelio se oía de su buena fe, de su buen testimonio de Cristo. Y el versículo 13 nos dice, la siguiente parte nos dice del versículo 13, dice: para tener entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. El impedimento que había tenido a Pablo le imposibilitaba tener, ¿qué dice esta parte? Fruto. Fruto entre los romanos, fruto en esta región. Y aquí fruto no se refiere, hermanos, a dinero, como mucho, ¿verdad? Tengo que ir a esa zona porque hay dinero. Porque para muchos predicar el Evangelio es dinero. Eso no es ser un verdadero siervo del Evangelio. Cuando Pablo habla de fruto, no se está refiriendo a ir a extorsionar a los hermanos en Roma, como muchos hoy. No está hablando de eso, como muchos falsos predicadores que extorsionan a las iglesias y roban el dinero de los hermanos. Cuando habla de fruto, no se refiere a dinero, no se refiere a bienes materiales, sino que él está diciendo que se le ha hecho imposible ir a Roma y ganar personas para Cristo. Qué diferente, ¿verdad, hermanos? A los que predican hoy, que no están pensando en ganar muchas personas para Cristo, sino en obtener muchas posesiones de aquellos que aman a Cristo. El apóstol Pablo está anhelando ir y ganar en esa zona, en Roma, muchas personas. Su deseo es predicar a Cristo. Su deseo es ganar muchos para el reino de Dios entre estos cristianos en Roma. Aquí vemos el corazón, entonces, hermanos, del apóstol Pablo. Cuando él iba a un lugar, cuando él visitaba una región, era para predicar el Evangelio. Era un misionero incansable, un predicador comprometido con su ministerio de predicar a Cristo a todas las personas a donde él fuera. Y el versículo 14, él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy ¿qué? Deudor. Pablo se considera
que tiene una deuda con todas las personas, sin importar su nacionalidad, sin importar su estatus social, sin importar si son intelectuales o no, porque él dice, tanto a griegos y a no griegos soy deudor. Los griegos en ese tiempo eran consideradas las personas más cultas, las personas más sabias de su tiempo. Y por eso él dice a griegos y a no griegos. Él se considera deudor con toda persona, judíos o no, sabios o no, ricos o no, inteligentes o no. Él es deudor. Él sentía una responsabilidad de evangelizar a toda persona y pagar su deuda. ¿Cuál era la deuda de Pablo con todas las personas? ¿Cuál era su deuda? No era dinero. No le debía dinero a nadie. ¿Pero cuál era su deuda? Predicar a Cristo. Hermano, ¿cuál es su deuda? No estoy pensando en lo que tiene en el banco ahorita, ni con la que tiene con las casas comerciales. No, ¿cuál es su deuda con todas las personas? ¿Cuál es su deuda con todos sus vecinos? ¿Cuál es su deuda con toda su familia? ¿Cuál es su deuda? Usted tiene una deuda. ¿Cuál es? Predicar a Cristo. Amoroso. ¿A cuántos les ha predicado el Evangelio esta semana? Usted tiene una deuda, al igual que el apóstol Pablo. Es deudor a toda persona. Y él dice en 1 Corintios 9, 16 al 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Qué tendremos, hermanos, nosotros también? Recompensa. Pero si de mala voluntad, de todas maneras, la comisión, me ha sido encomendada. Si lo hace de buena gana, va a ser recompensado. Pero si lo hace de mala gana, no tiene escapatoria. Usted, al igual que el apóstol Pablo y yo también, tenemos una deuda con toda la humanidad, con todos los vecinos, por lo menos, con todos los familiares y conocidos. Y es predicar acerca de Cristo a ellos. Entonces, en esta cuarta característica de un verdadero siervo del Evangelio es que mantiene un compromiso con sus hermanos en Cristo, de proclamar entre ellos a Cristo. Pablo quería llegar a Roma y predicar a Cristo juntamente con aquellos hermanos que vivían ahí. Pero lo segundo, mantiene un compromiso con sus hermanos en Cristo de enseñarles acerca del Evangelio de Cristo. Versículo 15. Versículo 15 nos dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, uno dice, es que los iba a evangelizar a los cristianos en Roma. No se refiere a eso. El deseo aquí del versículo 15, ese deseo apremiante de Pablo, era predicar el mensaje de salvación en la ciudad de Roma a toda persona que se encontraba ahí. Pero también tenía un deseo en su corazón de enseñarles acerca de lo que es el Evangelio a los creyentes. Enseñarles de las profundidades del Evangelio, de lo que implicaba el Evangelio, hablarles acerca de la doctrina del Evangelio, de la justificación por la fe, que es lo que trata la carta de Romanos. Él anhelaba instruirlos en profundidad acerca de lo que es el mensaje de salvación y vida eterna, y de lo que eso había otorgado a ellos como creyentes, el haber creído en Cristo. Quería instruirlos en la doctrina del Evangelio. Eso es lo que él quería. Entonces, hermanos, igualmente nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio a toda persona, como era el anhelo de Pablo. Predicar el Evangelio de Cristo a otras personas, como Cristo nos lo ha dicho. ¿Qué ha dicho Cristo en Mateo 28, 19? ¿Cuántos acá tenemos el compromiso de predicar a Cristo? Mateo 28, 19, Jesús dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La comisión no solo fue para el apóstol Pablo, la comisión es para usted, es para mí. Necesitamos salir y predicar el Evangelio. Amén. Cuando llegue a su casa, cada vez que llegue, diga, como dijo alguien en una ocasión, estoy entrando a mi campo misionero. Su casa es su primer campo misionero. ¿Cuántos en su casa no conocen de Jesús? Empiece ahí. Háblele a sus hijos, háblele a su cónyuge, háblele a los parientes suyos y luego háblele a los vecinos y luego extiéndase más allá con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros en el aula de clase, que si son compañeros de clase va a haber el momento que pueda hablarle el Evangelio. A donde vaya, exponga y predique el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y también necesitamos profundizar en este mensaje de salvación para nuestro fortalecimiento y edificación espiritual que hemos visto esta mañana. Esta mañana hemos visto como título el perfil de un verdadero siervo de Cristo. Y hemos dicho que en este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 15, Dios nos enseña 4 características de un verdadero siervo del Evangelio de Cristo para que las pongamos en práctica. ¿Qué hace un verdadero siervo del Evangelio de Cristo? Agradece a Dios por sus hermanos en Cristo. Segundo, ora a Dios por sus hermanos en Cristo. Tercero, desea edificar a sus hermanos en Cristo. Cuarto, mantiene un compromiso con sus hermanos en Cristo. Póngalas en práctica. Muestre a Cristo cada día en la iglesia local y fuera de esta iglesia local. Amén. Pongámonos de pie esta mañana y oremos al Señor que nos ayude a obedecer su palabra. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ser verdaderos representantes del Evangelio, a mostrar cómo el Evangelio de Cristo ha impactado nuestra vida, al poder vivir una vida de gratitud por nuestros hermanos, al orar por nuestros hermanos, al desear edificar a nuestros hermanos, Señor, pero también a tener un compromiso con el Evangelio, de predicarlo, proclamarlo y de ahondar en las verdades de este Evangelio. Señor, ayúdenos a reflejar a Cristo dentro de esta iglesia, dentro de esta comunidad de creyentes, pero también afuera de ella. Que Cristo sea visto en nuestras vidas, Señor, que Cristo sea glorificado por nuestro testimonio de vida y por el mensaje de salvación que proclamamos entre aquellos que aún no te conocen, Dios. Te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén y amén.